importante dos cosas. Uno, que los productos sean elaborados desde las necesidades de las personas, y dos, que las personas realmente las utilicen. La gracia de la industria fintech es que está basada en la innovación. En el fondo, no es un ejercicio de innovación en abstracto, sino que tiene la solución de problemas en el corazón. Es súper importante el equilibrio entre la protección, seguridad y la innovación. Es muy importante mantener. Los estudios dicen que en un par de años el 85% de los trabajos va a requerir habilidades digitales, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como país para acercarnos a esas necesidades? A nosotros nos importa que las personas entiendan que la industria fintech es segura, que la industria fintech es algo positivo para sus vidas, que les da nuevas alternativas de acceder a productos y servicios financieros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Iván Troncoso y los invito a una nueva edición de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este es un espacio que está diseñado para quienes buscan expandir sus conocimientos, desafiar sus perspectivas y fomentar el aprendizaje continuo, profundizando en temas variados con expertos que comparten sus ideas y experiencias. Hoy vamos a hablar de un tema que está cambiando el panorama financiero en Chile: el boom de las fintech, sus beneficios, oportunidades y potenciales riesgos. Profundizaremos en cómo las fintech están transformando el sector financiero, los beneficios para los usuarios finales, lo que aún falta por hacer y cómo evitar fraudes más comunes. Pero antes de comenzar, te invito a seguirnos y activar las notificaciones para que no te pierdas de ningún capítulo y sigue aprendiendo junto a nosotros. Comencemos. Hoy tenemos con nosotros a Josefina Movillo, abogada de la Universidad Católica de Chile y máster en políticas públicas por la London School of Economics. Para quienes no la conocen, Josefina tiene una vasta experiencia en el sector público y privado y actualmente directora ejecutiva de Fintech Chile, la asociación que agrupa a más de 200 empresas en Chile. Con su experiencia, Josefina ha trabajado en el diseño de estrategias y programas para resolver problemas complejos dentro del sector financiero y en particular en el ámbito de las fintech. Es un placer tenerte hoy día con nosotros, Josefina. ¿Cómo estás? Hola, Iván. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir al podcast con ustedes y hablar de educación continua, obvio, y de todo lo que las fintech significa para nuestro panorama financiero hoy día. Josefina, la primera pregunta: ¿cómo defines este boom de las fintech en Chile? ¿Y cuáles han sido sus factores que han impulsado el crecimiento en estos últimos años? Bueno, Iván, yo creo que es verdad que hay un boom fintech. El año pasado hubo un crecimiento interanual del 16%, de acuerdo a los estudios que nosotros manejamos, pero históricamente, desde el 2007, por ejemplo, vienen creciendo de manera rápida, muy veloz, y Chile en particular ha tenido un crecimiento bien acelerado en la industria. Los estudios dicen que es cerca de un 30% interanual en promedio, que es un montón. Y yo creo que, ¿por qué se ha producido este crecimiento? Bueno, por tres razones. Tiene que ver con las condiciones de base, es decir, cuáles son la infraestructura habilitante para que a Chile le vaya muy bien en el mundo fintech. Tiene que ver, bueno, en primer lugar, porque en Chile hay una alta bancarización, lo que hace que las personas sean mucho más cercanas al mundo financiero en general. Además, en Chile tenemos una gran conectividad a Internet. Antiguamente, no sé si recuerdas, pero decíamos que éramos el país con el mejor Internet del mundo. Y bueno, aunque los números van cambiando, las mediciones varían, por supuesto, año a año, pero igual es reconocido que estamos dentro del top 5 mundial, después de países como Finlandia, ¿verdad? Singapur, después de Hong Kong, que son, si uno se fija, todos territorios muy pequeños. Así que, en general, habla muy bien de nuestro país que tengamos una tan buena conexión. Y el tercer punto es que en Chile hay altos niveles de digitalización cuando uno lo compara, por ejemplo, con nuestra región. Entonces, esos tres elementos hacen que la industria fintech tenga un espacio muy fértil en Chile para que le vaya muy bien. Y además, yo creo que en Chile hay un espíritu emprendedor y innovador bien especial, que también ha ayudado a que la innovación, que es la base de la industria fintech, se haya desarrollado de manera rápida. Y bueno, esto tiene mucho que ver también con las necesidades que tienen los chilenos. Por supuesto que todos quieren también más productos financieros que sean accesibles. Había una necesidad de acceso al crédito, por ejemplo. Nosotros sabemos que la cuenta RUT ha sido un gran factor en la bancarización de los chilenos, evidentemente. Sabemos que hay cerca de 15 millones de cuentas RUT, y las fintech entendieron que, por tanto, hay un espacio donde crecer, y hoy día las fintech están diversificando esa inclusión financiera que trae la cuenta RUT. Así que yo creo que todo eso influye muchísimo en el boom que ha tenido esta industria en nuestro país.
Josefina, ¿y tú sientes que estos emprendedores de fintech están más abiertos gracias a la digitalización de estos procesos o sientes que ha sido un proceso más lento que se ha ido dando con los años? Yo creo que como en todo tiene que ver con un montón de causas. Efectivamente que en Chile haya buena digitalización ayuda a que los productos financieros innovadores como los que ofrecen las fintech también encuentren mayor cabida en la vida de las personas, naturalmente. Pero también ocurre al revés, es decir, también las fintech son la puerta de entrada a la transformación digital, porque en el fondo todos sabemos que la digitalización en general es un camino como de batalla cultural, digamos, algo hacia lo que las sociedades avanzan, digamos, en su conjunto, ¿verdad? Y también en el momento en que una persona abre una aplicación por la cual puede manejar, por ejemplo, su dinero o puede realizar inversiones a través de una app, eso también es un punto de entrada de la transformación digital en la que vamos adoptando nuevas herramientas y nuevos mecanismos, así que yo creo que opera hacia los dos lados. Claro, justo te iba a mencionar eso. Para los usuarios finales, cómo las fintech están creando opciones más accesibles, más eficientes para la población chilena. ¿Cuáles son los caminos que han tomado ellos? Sí, bueno, yo creo que la innovación apoyada y construida desde el cliente, ¿verdad? Desde el entendimiento de qué es lo que necesitan las personas, nos ha llevado a la industria fintech a ofrecer productos que sean más accesibles, que sean más usables, con mayor usabilidad, que sean intuitivos y también que sean personalizados. Y esto yo creo que tiene todo que ver con el foco de la industria fintech y como el propósito último, que es la verdadera inclusión financiera. Que en el fondo si nosotros miramos los grandes estudios, por ejemplo el gobierno lanzó en enero la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, si uno se fija en esos grandes documentos, todos hablan de que las personas tienen que tener acceso a diversos productos financieros, pero además es importante dos cosas. Uno, que los productos sean elaborados desde las necesidades de las personas y dos, que las personas realmente las utilicen. Y yo creo que esos elementos también son clave para impactar la vida y mejorar la calidad de vida de los usuarios finales, digamos. Y antes, por ejemplo, las personas estaban limitadas a pedir productos financieros a un banco, a la banca tradicional, y hoy día ya no es así. Hoy día vemos que hay varias alternativas para no solo acceder a crédito, sino que en materia de inversiones, en materia de seguro, así como la innovación va entrando en todas las áreas de nuestra vida, esto va impactando el fondo las distintas alternativas que tienen las personas en cuanto a su bienestar financiero, que es un concepto súper importante para la industria y que refleja esta idea de ir avanzando hacia los productos que sean más accesibles, con mayor usabilidad, más personalizados, y etcétera. Justo te iba a comentar sobre ese punto que estaba mencionando anteriormente, que la innovación siempre van a traer beneficios y también algunas dificultades. Entonces, ¿cuáles son los grandes riesgos que pueden tener los usuarios al momento de usar los servicios de la fintech en Chile? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que no solo en fintech, sino que en general en el mundo en el que interactuamos hoy día hay un montón de riesgos asociados, ¿verdad?, a esta vía digital. Cuando la economía digital ha cambiado la manera en cómo nos comunicamos, ¿verdad?, cómo interactuamos, cómo compramos, cómo nos relacionamos con el Estado, los trabajos que se crean. Es decir, estamos viendo un momento en el que todo está influenciado por la tecnología y una vía digital, que por supuesto es positiva, claro, y nos avanza hacia el progreso, pero es evidente que todo eso tiene riesgos inherentes, por ejemplo, como la ciberseguridad, que es una importante preocupación de nuestra industria. En cuanto a las fintech en particular, esto efectivamente es un desafío de las empresas fintech, pero ahí me gustaría aportar que las empresas fintech cumplen con altísimos estándares de ciberseguridad. Por lo pronto, por la ley fintech, la CMF exige, que es el regulador, ¿verdad?, de nuestra industria, la Comisión para el Mercado Financiero, exige el cumplimiento de estándares internacionales en materia de ciberseguridad. Entonces, las empresas fintech están, en el fondo, regulatoriamente obligadas a cumplir con estos estándares. Y yo creo que también, cómo esto no es un desafío solo de la industria fintech, sino que de nuestra nueva manera de interactuar con el mundo, también es un desafío compartido con las personas. Es decir, uno tiene que tener ciertos resguardos mínimos, ¿verdad?, para poder conducirse en una vida digital, que son muy importantes y que al final vienen a proteger no solo nuestro mundo financiero, en el fondo, como sería proteger la parte de la fintech, sino que también tiene que ver con proteger tu privacidad, las interacciones que uno realiza en Internet, no caer en engaños o estafas en general.
Y ahí, por ejemplo, nosotros tenemos varias instituciones que nos regulan, que se preocupan de este punto, y yo creo que es importante tener siempre en consideración que las fintech están siendo reguladas en esta materia y por tanto presentan altos estándares de seguridad, pero que, como decía, es muy importante que también las personas hagamos un ejercicio de ser muy responsables en la manera en cómo interactuamos con el mundo digital, porque efectivamente tiene hartos riesgos. Sí, y Josefina, bueno, siempre el tema económico de las personas siempre ha sido una situación que ha habido a veces fraudes, hay estas cosas como el cuento del tío, desde siempre, independiente que haya tecnología o no. Entonces, la primera pregunta, ¿tú crees que esto ha aumentado con el tema digital o se ha mantenido? Eh, Yo creo que, como dices tú, esto existe hace un montón de tiempo. En el fondo, por ejemplo, hay una pregunta: ¿es más fácil realizar un fraude de manera digital o engañar a una persona, por ejemplo, suplantando identidad? Claro, Yo creo que no es tan sencilla la pregunta. Yo creo que todos los espacios, las estructuras, las instituciones, todos tienen un espacio en el que pueden mejorar para evitar fraude. Pero yo creo que sí es verdad que hoy día, al menos, existen diversas como infraestructuras un poquito más sofisticadas para realizar fraude. Es evidente que en la medida en que aumenta la tecnología, bueno, aumentan los riesgos en claro. general, ¿verdad? Como de toda la exposición tecnológica a la que tenemos. Y ahí yo creo que, como te decía antes, yo creo que es súper importante que las personas se averigüen en el fondo cómo evitar estas situaciones, qué pueden hacer ellos para reducir, ¿verdad? La exposición que tienen y los riesgos en los que incurren. Yo creo que ahí podemos dar un par de consejos, en el fondo, domésticos, que es muy fácil de adoptar y que harían una gran diferencia en ese sentido. Claro, y eso Y, te quería preguntar, perdón, Josefina, te quería preguntar, ¿qué recomendaciones tú le podrías dar a los usuarios cuando estén frente a una posible estafa y que estén relacionados con la fintech? ¿Qué ayuda le podría mencionar a ellos para que no caigan en estas problemáticas? claro. Bueno, ahí por supuesto que el primer punto que es muy relevante, no solo en materia fintech, sino que, como te decía, en nuestra vida digital cibernética, es, por ejemplo, ser muy cuidadosos con las contraseñas. O sea, hay estudios en los que una persona tiene las mismas contraseñas, ¿verdad?, para todas las plataformas, o que siempre terminan los 9876. Hay como ciertos hábitos que son muy comunes y que la gente comete habitualmente, y por supuesto O que ir el cambiándolas cibercrimen. constantemente. Exacto, y que si el crimen lo tiene muy estudiado, entonces ahí nosotros tenemos que ser un poquito más vivos y dedicar un poco de tiempo a cuidar nuestras contraseñas, entendiendo de que todos estos espacios tienen información que es muy importante y vital. Lo otro que yo creo que es un consejo doméstico, digamos, algo que todos pueden implementar, pero ser muy cuidadosos antes de hacer clic en cualquier tipo de link. Hoy día cada vez son más sofisticados, ¿verdad? Uno cree que te está escribiendo el Exacto, sí. banco y en realidad no es el banco, y hay que ser muy cuidadoso con eso. Eh, También, de repente, hay que ser más escéptico, digamos, cuando uno recibe un tipo de comunicación, verificar quién es el remitente, ¿verdad? Ver de dónde, cuál es la dirección, suena o no a una comunicación oficial, de repente utilizar otros canales para chequear la información antes de hacer clic y entregar cualquier tipo de información. Y hay otros consejos que son más comunes, tipo si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, ¿verdad? Tratar de utilizar doble mecanismos de autentificación. Hoy día los celulares traen para la autenticación biométrica y además de clave. Implementar, yo creo que esos dobles seguros también nos resguardan un poquito ante cualquier tipo de fraude y estafa, como te digo, no solo en materia de fintech, sino que en cualquier interacción que nosotros tenemos con el mundo del Internet. Y en ese sentido, Josefina, si uno tiene como usuario, tiene alguna duda, siempre lo más simple es llamar a la institución, llamar a la empresa y preguntar si efectivamente ellos están haciendo esas acciones. Correcto, exacto. Además, todas las fintech, por supuesto, tienen súper buenos estándares de atención del cliente, así que yo también, ante cualquier duda, preferiría siempre consultar en la institución que es la que envía el mensaje, ¿verdad? Para asegurarnos de que es información correcta y no estamos cayendo en una estafa. Y en este punto, moviéndonos ya a la fintech como oportunidades de negocios que se les presenta, ¿dónde tú crees que tienen el mayor potencial de crecimiento las fintech en Chile? Bueno, yo creo que en todos lados.
La gracia de la industria fintech es que está basada en la innovación y a mí siempre me gusta decir que en el fondo no es un ejercicio de innovación en abstracto, sino que tiene la solución de problemas en el corazón. Entonces la industria fintech está constantemente revisando cuáles son las necesidades de las personas, qué problemas existen y cómo podemos tratar de solucionarlos respondiendo de manera distinta como he hecho en el pasado, ¿verdad? Pero si yo tuviera que indicar algún área, yo creo que en el mundo la tendencia de la evolución de la industria ha sido, por ejemplo, hacia las finanzas abiertas. Hoy día Chile está diseñando el sistema de finanzas abiertas que viene incorporado en la ley FinTech. Y hay un foro que está al alero de la Comisión para el Mercado Financiero, en el que, por ejemplo, nosotros como FinTech Chile participamos. Y ahí estamos diseñando cómo va a ser este sistema que yo creo que es la gran transformación del mundo financiero que viene, lo hemos visto en otros mercados, en el fondo. El que comenzó con todo esto fue Reino Unido hace un par de años atrás, Brasil ya tiene un sistema implementado y bueno, como te digo, el sistema de finanzas abiertas es hacia donde van en general los mercados y la industria fintech, que de manera muy breve, muy resumida, lo que permite en el fondo es el traspaso de la información de los clientes para que distintas empresas puedan ofrecer mejores productos y servicios financieros a la medida del cliente. Entonces ellos tienen más información respecto, por ejemplo, de tu perfil de riesgo, y eso significa que te pueden ofrecer determinado producto con determinada tasa de riesgo que es distinto al de la otra persona, y esa personalización creo que es una de las tendencias más importantes a la que nos vamos acercando. Y bueno, y finanzas abiertas en general es un mundo que va a llegar a Chile pronto, esperamos. Estamos, como te digo, en el proceso de diseño y hacia dónde han ido el resto de los mercados fintech. A la vez de que van avanzando nuevas tecnologías, se va profundizando, por ejemplo, en toda el área cripto, vamos avanzando y creciendo en PropTech, que son en el fondo empresas de real estate que están aplicando tecnología, y con modelos de negocio innovadores, basados muchos de ellos en tokenización y bueno, y un montón de tecnologías, pero yo creo que esos son principalmente los nortes hacia los que caminamos como industria. Claro, y otro punto a destacar, siempre importante, que el tema de la educación financiera, o sea, obviamente quizá un tema más engorroso para la gente común, por decirlo así, pero ¿en qué escenario, cuál es el papel que está desarrollando la fintech para poder mejorar esta educación financiera, proteger a los usuarios? Quizá ya mencionaste un poco, pero si nos puedes profundizar más en este asunto. Sí, obvio. La educación financiera es el punto de partida del que funciona la industria fintech, ¿verdad? Cuando conversábamos al inicio de qué es lo que hace que Chile tenga una industria fintech tan fuerte, es porque nosotros hemos sido capaces de llegar al cliente con información de los productos y servicios que la gente necesita y ofrecer algo en ese sentido. Y eso, por supuesto, genera un tipo de interacción entre la empresa que ofrece esto y el cliente que necesita los productos, que avanza en el sentido de la educación financiera. Muchas de las empresas también tienen espacios dedicados exclusivamente a educación financiera, tienen programas, tienen espacios por ejemplo, en sus páginas web. Muchos generan contenido orientado a educar financieramente, avanzando hacia un concepto de como bienestar financiero que te lo comenté en un inicio, pero en el fondo claro, se refiere no solo a que una persona tenga acceso a productos, sino que además avance en un equilibrio en el que le permita un endeudamiento sano, en que le permita mayor liquidez, pero siempre cuidando, en el fondo, una manera de endeudarse que sea razonable, que sea positivo. Y yo creo que eso es un gran avance que ha hecho la industria. Nosotros, además, como gremio, digamos, como FinTech Chile, hemos tomado la educación financiera como un eje fundamental porque sabemos que es muy importante para el buen uso de los productos y servicios fintech que la gente entienda de qué se trata y qué es lo que necesita, ¿verdad? Y por eso nosotros impulsamos también permanentemente con universidades, con gremios, con instituciones públicas y privadas, tratando de diseñar acciones e iniciativas que promuevan la alfabetización financiera, digamos, como primer paso, y luego ir avanzando hacia una educación financiera más integral. Por ejemplo, nosotros realizamos un gran evento que se llama el Chile FinTech Forum, que se hace anualmente, que es un evento muy grande que reúne al regulador, a las empresas, a los clientes, a los innovadores, a los emprendedores, y todos nos sentamos a conversar sobre, claro, qué es lo que necesita el país y también cómo acompañamos el fondo a nuestra sociedad hacia
hacia un futuro donde exista mejor educación financiera, donde exista bienestar financiero, donde al final exista mejor comunicación entre lo que las personas necesitan, entienden y conocen y lo que las empresas y el sector privado puede ofrecer. Mira, justo te quería comentar un poco eso de cómo FinTech Chile juega un papel súper importante en nuestra sociedad, en nuestro país. Y quería, claro, que tú me pudieras detallar cuáles son algunas de las iniciativas que están tomando para regular y promover la seguridad en el sector. Bueno, FinTech Chile participó con mucha fuerza inicialmente cuando se impulsó la ley FinTech. FinTech Chile participó en la discusión de la ley, por ejemplo, y una vez que ya tenemos ley y que nos encontramos en un ambiente regulado, nosotros acompañamos a las empresas para que se pueda implementar de manera sana esa regulación para que logre el objetivo. No hay que olvidar que el objetivo de la ley FinTech es avanzar en inclusión financiera, ¿verdad?, a través de la innovación y también busca impulsar la competencia en el mundo financiero. Son cosas muy importantes. Claro, como que ustedes velan para que se cumpla este estándar de lo que tiene la ley. Nosotros velamos en doble sentido. Por un lado, para que se cumpla el estándar y para eso acompañamos a las empresas, pero también velamos para que la regulación produzca su propio efecto, es decir, que avance en competencia y en inclusión financiera, porque el riesgo, Iván, acá, es que hay una tentación bien grande, no solo en nuestro país, sino que en casi todo el mundo, en el fondo, de empezar a regular solo por regular, afectando la innovación. No hay que olvidar que la idea de la industria fintech es que a través de la innovación podamos acercar a la gente a los productos financieros. Entonces, si nosotros sobreregulamos y empezamos a poner normas que no sean proporcionales, por ejemplo, que no sean de fácil implementación, que no tengan en cuenta esta cualidad innovadora de las empresas, entonces tienes el riesgo de rigidizar, ¿verdad?, todo el ecosistema y de impedir que las empresas innoven. Engorroso. Muy importante. Entonces nosotros, sí, como la industria fintech necesita de esta flexibilidad, de esta innovación, de esta capacidad de adaptarse, es muy importante que la regulación también entienda que la industria necesita la flexibilidad. Y por tanto, nuestro gran enemigo aquí es la tentación de sobreregular. Y eso también es uno de los puntos que nosotros también impulsamos fuertemente como asociación, en ambos sentidos. Es decir, nosotros impulsamos la seguridad de la industria y también la capacidad de innovar. Y el balance de esas es muy importante para que a Chile le vaya bien en este sentido. Excelente. Y en este ámbito, me imagino que hay muchas empresas emergentes en este ecosistema fintech. Y la pregunta sería, ¿qué hago yo como una startup que está comenzando fintech para destacar en un mercado tan competitivo? ¿Cómo yo me puedo diferenciar de los demás? ¿Cómo puedo emerger y que no se quede como en una semillita solamente? Efectivamente, Chile es bien competitivo. Incluso nosotros en Chile hoy día hay un 30% de todas las empresas fintech que hay son extranjeras. Y muchas de ellas ingresan a Chile porque además de que es un mercado interesante para ofrecer sus productos por estas cosas que comenzábamos antes, ¿verdad? Respecto de la digitalización, la bancarización. Además de eso, las empresas entran precisamente porque es un mercado súper competitivo. Yo creo que no hay una fórmula única de cómo tener éxito siendo una fintech, ¿verdad? Pero yo creo que la clave y qué es lo que ha hecho bien la industria fintech son dos cosas. La primera es innovar. Yo creo que la manera de mantenerse al día, de ofrecer mejores servicios, de estar atento a cuáles son las necesidades, es tener una cabeza abierta, una estructura horizontal, tener el ánimo emprendedor, innovador, que te permite cuestionarte, ¿verdad?, que siempre se ha hecho igual. Yo creo que la innovación es la piedra angular de toda esta industria y por eso, bueno, hay que protegerla, naturalmente. Y lo otro, ¿cómo creo yo que se mantiene la industria fintech en el tope? Es siempre con el cliente en el corazón. Yo creo que las grandes empresas, los grandes ejercicios que hemos visto muy exitosos de industria fintech han nacido siempre y se han mantenido, que no es fácil también, se han mantenido siempre con el cliente en el corazón, entendiendo que tienen que adaptar sus productos para ir satisfaciendo las necesidades que evolucionan, ¿verdad? Y se van haciendo más sofisticadas. Y por supuesto, todo esto con una perspectiva de la simplicidad. Esto tiene que ser sencillo, fácil de entender, fácil de utilizar. Yo creo que esos elementos son claves para cualquier empresa fintech que quiere desarrollarse en Chile, bueno, y en cualquier otro lugar, ¿verdad? Esa es como su propuesta de valor. Perfecto. Y justo mencionamos el tema de la regulación, pero te quería preguntar,
desde el lado del gobierno de Chile, ¿qué, ¿qué puede hacer, qué necesita hacer más para poder asegurar el crecimiento de las fintech en nuestro país y también como para proteger tanto a las empresas como a los usuarios en este contexto? Yo creo que lo primero que tienen que hacer el gobierno, las autoridades, el regulador en general, porque acá hay que hablar como de un todo, ¿verdad? No es solo el gobierno, hay muchas cosas que no están en manos de los ministerios, sino que están en manos del regulador y que por lo pronto es descentralizado, ¿verdad? Pero lo primero que hay que hacer es estar muy atento a lo que conversábamos antes, a no sobreregular la industria para matar la innovación. Como decía yo, es súper importante el equilibrio entre la protección, seguridad y la innovación, es muy importante de mantener. Y yo creo que hay un par de cosas en las que podemos avanzar. Yo creo que todo tiene que orientarse hacia introducir mayor flexibilidad en la regulación. Porque entendiendo de que el modelo de negocios de las empresas fintech está basado en la innovación, tenemos que ser mucho más receptivos a esa innovación, ser capaces de, por ejemplo, probar las iniciativas antes de regularlas. Ahí, por ejemplo, la CMF está avanzando en la implementación de un sandbox que busca precisamente eso, y creemos que es un muy positivo avance en el fondo para la industria, que exista un espacio protegido en el que uno puede probar distintos modelos de negocio antes de que impongan una regulación que lo limite o que regule su uso. Yo creo que eso es bien importante. Y hay otros elementos en los que podemos avanzar como país, digamos. Yo creo que tienen que haber mayores incentivos a la inversión, porque las empresas, no solo las fintech, sino que todas las empresas que están tratando de innovar y de mejorar la vida de las personas necesitan financiamiento para innovar y para crecer, digamos. También yo creo que hay un tema muy importante en temas de talento digital. Los estudios dicen que en un par de años el 85% de los trabajos va a requerir habilidades digitales, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo como país para acercarnos a esas necesidades? En particular, nuestra industria necesita mucho talento digital, pero yo creo que en un par de años todas las industrias lo necesitan. Y ahí estamos un poquito al debe en cómo acercarnos hacia un país que genere el talento digital que la economía moderna requiere. Y tenemos temas también, yo creo que cómo atraemos más innovación. Yo creo que ahí también hay un desafío pendiente como país. Algunos otros países, por ejemplo, tienen visas especiales para personas que vienen a un determinado país y inician un negocio innovador. En el fondo hay que buscar la manera de atraer talento, de atraer inversión, de atraer innovación. Claro. Y yo creo que ahí es algo donde nosotros podemos avanzar. Regulatoriamente, en cuanto a la industria fintech, yo creo que, como te decía, lo más importante es estar muy atento a la sobreregulación y cuidar siempre la proporcionalidad. Y hay un par de temas en particular que como industria estamos empujando. Nosotros como Fintech Chile estamos también empujando, que son un tema más de como diseño regulatorio con la CMF y el ejercicio de la fiscalización. Pero como tema país yo creo que son esos temas. Claro, y lo hemos conversado en estos momentos de que la ley FinTech es muy importante para Chile. Y también lo han mencionado en otras entrevistas, en otros lugares. Pero, ¿qué crees que debe suceder para que la implementación de esta ley sea exitosa y prudente según los desafíos que se están presentando en la realidad? Yo creo que estamos en un punto donde el desafío es que la implementación se haga de manera colaborativa, de manera conjunta. En el fondo, ni el regulador, que es la CMF, ni las empresas fintech saben muy bien cómo ser supervisor y regulado. Y yo creo que la clave está en que vayamos de manera conjunta descubriendo cómo se realiza esta etapa de la implementación, no desde la lógica de la sanción, desde está el regulador aquí dispuesto a fiscalizar y sancionar, sino que vayamos evaluando cómo las empresas pueden ir adaptándose para cumplir estos requisitos. En el fondo, estamos los dos en el mismo camino. Nosotros conversamos muchísimo con la CMF, tenemos muchos puntos de colaboración y creo que estamos bien alineados en el sentido de que, por supuesto, que el objetivo de todos es implementar la ley y lograr dar las garantías de seguridad que la ley establece. Ese es el objetivo, proteger la fe pública, ¿verdad? Con la normativa. Pero la idea no es que la implementación de esa normativa implique una sanción en la que vamos castigando empresas y luego vamos reduciendo las empresas y vamos afectando la competencia y vamos limitando la inclusión financiera, sino que por el contrario, ir caminando juntos desde la lógica de el objetivo de todo esto es garantizar la seguridad de las personas
y esto requiere que nosotros vayamos colaborando. Ahí también el regulador tiene un importante desafío porque ellos están también, como te comentaba, iniciando este rol, ¿verdad? Y ellos Claro. necesitan recursos, necesitan conocimiento para poder ejercer bien su rol de fiscalizador, porque es distinto fiscalizar, por ejemplo, una entidad tradicional que tiene un equipo, por ejemplo, de gestión de riesgo y uno le revisa los protocolos de gestión de riesgo, ¿verdad? Cuando una empresa, por ejemplo, tiene gestión de riesgo basada en inteligencia artificial, ¿cómo se fiscaliza eso? Es algo que lo que estamos todos Exacto. aprendiendo, digamos. Y yo creo que por eso es muy importante que en esta implementación exista mucha colaboración con el regulador. Por nuestra parte, hemos ejercido esa colaboración durante todo este tiempo y creo que estamos en un buen camino de implementación. Y es muy importante que sea balanceada y proporcional, por supuesto, al riesgo que implica cada empresa, con atención a lo que hemos comentado todo este tiempo, que es no proteger la innovación a la vez que proteger la seguridad de las personas. Perfecto. Y en ese sentido, siguiendo hablando de la ley de FinTech, ¿cómo crees que va a afectar a futuro a las FinTech nacionales? ¿Cuál es tu visión de esta ley con las FinTech nacionales? Yo creo que la ley genera espacios virtuosos. O sea, la ley, como decíamos antes, sube muchísimo los estándares a los que tienen que ajustarse las empresas fintech para poder operar en el país. Lo que es muy positivo, por supuesto, como un ejercicio de entregar seguridad a los clientes. Y es muy desafiante para las empresas fintech porque los estándares son realmente altísimos. Y yo creo que la industria fintech, sin embargo, como el proceso de registro que establece la ley se terminó recientemente, en febrero de este año, y vimos que hubo un gran número de empresas inscritas, lo que habla muy bien de la capacidad de estas empresas de ponerse estos pantalones largos, ¿verdad? Y eso es algo, nosotros hacemos una evaluación muy positiva en torno a ese proceso de registro. Y yo creo que es un desafío sin duda para las empresas, pero están subiendo sus propios estándares y también digo que es un ejercicio virtuoso porque como la ley exige altísimos estándares, entonces las empresas van a comenzar a establecer sus modelos de negocio con estos altos estándares incorporados, generando confianza, que es lo más importante. En el fondo a nosotros nos importa que las personas entiendan que la industria fintech es segura, que la industria fintech es algo positivo para sus vidas, que les da nuevas alternativas de acceder a productos y servicios financieros. Y eso permite, por supuesto, que haya mayor inclusión financiera. Y aunque es muy desafiante para las empresas, creo que van en muy buen camino y es importante, eso sí, estar atentos a que la regulación siempre ayude a que haya más competencia, ¿verdad? Y eso hay que estar, es un ejercicio constante de estar muy atentos, pero yo creo que es un buen desafío para las empresas y definitivamente trae muchos beneficios para las personas, así que están todas las empresas muy comprometidas con su cumplimiento. Perfecto. Ya, Josefina, para ir cerrando esta entrevista, ha estado bastante interesante. Claro, este escenario siempre es muy cambiante, hay muchas oportunidades, pero ¿qué mensaje, qué consejo le darías a los emprendedores, inversores, incluso a los usuarios que están ingresando en este mercado, este mundo de las fintech? ¿Qué les podría decir a ellos para que lo tomen como un camino a seguir? Bueno, yo personalmente vengo desde fuera de la industria fintech. Como tú comentabas al principio, yo soy abogada y este es un espacio en el que me he ido encontrando y que he ido descubriendo todo lo que tiene que aportar. Y en ese sentido, mi comentario sería como hay que atreverse nomás. La industria fintech en particular tiene muchísimo por aportar. Hay muchas brechas financieras que cerrar. Hay mucho desarrollo que atraer para el país, para Chile. El fondo, como te explicaba, mi perspectiva es que las fintech son la puerta de entrada a la transformación digital y eso es un rol único y muy importante que tienen que cumplir. Yo creo que no hay que tener miedo a innovar. Por supuesto que emprender es muy difícil, así lo han dicho todas las empresas. Nosotros como Fintech Chile acompañamos a muchísimos emprendedores fintech y también acercamos a las fintech a muchos emprendedores porque son herramientas de productividad al final del día, ¿verdad? Exacto, claro. Y yo creo que ahí, hoy día, como dices tú, hay un mundo tan cambiante y lleno de oportunidades. Yo creo que hay que siempre avanzar en el fondo con la innovación y como con las necesidades del cliente en el corazón, pero yo estoy seguro de que
es una industria que está aquí para quedarse, que tiene mucho impacto en la vida de las personas, no solo porque genera muchísimo empleo, no solo porque es la puerta de entrada a la transformación digital, sino que porque los avances en inclusión financiera, en el fondo, todos los grupos que están o subbancarizados o que no tenían acceso a determinados productos o los que estaban desencantados con el sistema tradicional, todos han encontrado un espacio en el mundo fintech en el que tienen acceso a productos y servicios que van en línea con sus necesidades. Así que yo creo que hay muchísimo que hacer en la industria fintech y muchas, como decía, muchas brechas que cerrar. Así que yo creo que solo hay que ponerle ganas, energía y seguir empujando algo que al final impacta al país y a las familias chilenas en su bolsillo, que es una, por supuesto, de las cosas más importantes de las que preocuparse. Claro, y ahí a los usuarios decirle que no tengan miedo, que ingresen al mundo fintech y que al final es un beneficio, tanto para ellos como para el país en general. Exacto, y ahí, qué bueno que lo toca Iván, pero las fintech no son más riesgosas que el sistema financiero tradicional. De hecho, están sujetas a las mismas leyes. Entonces la gente cree que no, que se le aplican estándares distintos. Eso no es efectivo. La industria fintech es una industria segura. Por supuesto que existen problemas de fraudes y de estafas, como lo existe en todos los ámbitos de la vida que uno se maneja, ¿verdad? Tanto presencial como digital. Pero la industria fintech está avanzando de manera muy fuerte hacia estándares internacionales de ciberseguridad y cada vez van a haber menos casos. Yo creo que hay que estar muy claros, como te decía antes, de que no hay más riesgo y que hay que verlo como una herramienta para tener más productividad, para manejar mejor tu dinero, para acceder a distintos productos. Por supuesto, siempre informándose bien, siempre buscando la información de la fuente original, adecuada. Hay muchos casos de phishing, por ejemplo, que es cuando hay empresas, ¿verdad? O ciberataques que se hacen pasar por una empresa. Eso, por supuesto, que es un riesgo importante a tener en consideración, pero ahí, bueno, las personas pueden hacer muchas cosas por mitigar y hay que ser cuidadosos, pero en el fondo no hay que tener miedo porque, bueno, este es el futuro, digamos, y está aquí para quedarse. Josefina, bueno, ahora ingresamos a nuestra sección que se llama Toma Nota. Entonces, la esencia de esto es que tú nos puedas recomendar algunos datos, información, lo que tú manejes sobre el mundo fintech. ¿Cómo puede la gente ingresar, saber más sobre este mundo y cómo puede saber y aprovechar más de estos beneficios que se genera con este escenario? Bueno, tomen nota de la página web de Fintech Chile. Ahí nosotros tenemos como la explicación de cuáles son las verticales que están dentro de la asociación, el link a las empresas fintech, que también sirve de referencia al fondo a empresas que pueden servirles como herramientas de productividad, ¿verdad? No solo en materia de administración de recursos personales, de finanzas personales, sino que también para los pymes, para los emprendedores. Así que tomen nota de fintechchile.org. Es nuestra página web, como les digo. Además, ahí tenemos distintas secciones de recursos que pueden ser muy útiles y estaremos prontamente lanzando un nuevo landing, una nueva página web que se llama Elige Fintech, donde vamos a estar explicando los beneficios de la empresa Fintech, algunos ejemplos de cómo evitar casos de fraude y estafa y un montón de contenido para los que estén interesados en el área. Generamos podcasts también informando sobre distintos modelos de negocio, las alternativas que tienen distintas empresas, así que bienvenidos a seguirnos también en LinkedIn, en redes sociales y mantenerse informados de todo el mundo fintech a través de Fintech Chile. Excelente, Josefina. Y por último, ya llegamos a la parte final de esta conversación que ha sido muy interesante. Y esta sección se llama La Última Pregunta. Pero esta pregunta no es para ti, Josefina, sino que esta es una pregunta que tú le puedes hacer a los auditores, a la gente que nos está viendo. Entonces, ¿qué le podrías decir a los inversores, a los usuarios, a los emprendedores, de que ahora que están ingresando al mundo de las fintech? ¿Qué le recomendarías? ¿Qué le gustaría decir a ellos en este inicio en su camino? Me gustaría decir que el impacto que tiene la industria fintech es gigantesco en la vida de las personas. No son solo empresas que presentan alternativas, por ejemplo, como de pagos o de billeteras virtuales, que es lo primero que no se le viene a la cabeza, ¿verdad? Sino que son verdaderas herramientas de productividad que permiten utilizar los beneficios de la tecnología para responder a dolores
y a problemas que hemos tenido hace mucho tiempo. Y en ese sentido, yo creo que esta es una industria que vino para quedarse, así que sería, averígüense cuál es la solución fintech que puede cambiar su vida y cómo pueden utilizarla de manera segura a través de la comodidad de la tecnología y utilizar todos los beneficios que entrega, porque realmente este es el camino del futuro y hay que subirse al carro de la tecnología para poder avanzar, ¿verdad? Para poder progresar. Así que es una invitación a todos a atreverse y a abrazar estos cambios tecnológicos que van mejorando en nuestra vida, una aplicación a la vez, digamos. Perfecto, excelente reflexión. Buena pregunta de saber cuál es la aplicación fintech que más acomoda. Entonces, ahí está bueno para que nuestros auditores puedan reflexionar y ver cuál es lo que más le acomoda para su beneficio. Y para ir cerrando, Josefina, si las personas que nos están viendo, que te han escuchado, quieren saber un poco más de ti, ¿cuál es el mejor medio o lugar donde tú puedes ponerte en contacto con ellos? Bueno, a través de mi LinkedIn, feliz de recibirlo a todos. Escríbanme y feliz de ahondar y explorar alternativas de conversación, de sinergia. Así que súper bienvenidos a visitar el LinkedIn de Fintech Chile y mi LinkedIn personal y estamos en contacto de todas maneras. Perfecto, Josefina. Te quiero agradecer nuevamente por el tiempo que estuviste con nosotros. Interesante la reflexión, interesante todo este escenario que se está armando en nuestro país, que ya llegó y que se está desarrollando de una manera mucho más potente. Así que te doy las gracias, muchas gracias por participar en este podcast y te deseo lo mejor. Muchas gracias a ustedes por el espacio, felicitaciones por el podcast y bueno, nos estamos viendo. Y esto es todo por el capítulo de hoy de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas y cursos, visita nuestra página web www.educacioncontinua.uc.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salva en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos con la opción seguir y no te olvides de dejarnos tu feedback. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas nunca se aburren.